Shalom amigos, por 13 semanas continuas he venido entregándoles esta serie Masterclass abierta sobre el tema de la reencarnación, con la mira de mostrarte que primero no sostiene el testimonio bíblico, tampoco el testimonio ético, ni lógico, ni científico, y que por tanto no puede ser considerado una creencia del judaísmo bíblico, ni un principio de la fe judía. La esperanza del creyente no podrá nunca ser la reencarnación, sino la resurrección de los muertos al final de los días. Como reza en nuestros libros sagrados, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego el juicio. Les he mostrado que el origen de un movimiento místico dentro del judaísmo talmúdico a partir de la Edad Media fue más bien un intento de encontrar una respuesta a la sequedad espiritual del alma judía en la Europa de aquella época, más que exponer una doctrina bíblica o un principio del judaísmo. Te he mostrado también que la mayoría de lo que hoy se enseña sobre misticismo judío en realidad es un pseudo-misticismo, es una pseudo-cabalá, no alguna recepción de verdades místicas que tengan su origen en Moisés o en los profetas bíblicos. Se acude a Moisés o a los profetas o a ciertos manuscritos antiguos escritos por algún místico judío para dar autenticidad a algo que, de haberse entregado con el nombre de su verdadero escritor, habría sido considerado posiblemente de dudosa procedencia o credibilidad. Este es el caso del Zohar, escrito para el siglo XIII, pero atribuido a una llegada milagrosa de manuscritos surgidos en una cueva en Tiberias, en el segundo siglo después de Yeshua, que lleva la estampa de Shimon Bar Yochai, de lo cual no existe una sola evidencia bíblica. Está claro que se conectó lo primero con lo segundo para dar autenticidad, credibilidad, no porque exista algún manuscrito que lo confirme. Piensa en esto, un manuscrito tan importante como ese y una obra de tanta influencia mística que nunca fue conocida por ningún sabio del Talmud Babli, o más aún, por el Talmud Jerusalmi, ni por algún sabio de la Mishnah, que vivieron en la misma región y para la misma época donde vivió Shimon Bar Yochai, nos dice claramente que se trata posiblemente de un plagio piadoso. Basta recordar que, como te he dicho antes, en otras entregas, el Zohar no fue conocido y lógicamente tampoco mencionado por el gran codificador de la ley judía, Maimónides, ni a fines del siglo XII ni a comienzos del siglo XIII, lo que habría sido impensable tratándose de la mente más refinada del mundo judío para ese tiempo. Como ha dicho el erudito Shmuel Klick, estamos en presencia de una actividad pseudoepigráfica de Moisés de León. O como testifica posiblemente la más grande autoridad en la materia del mundo académico moderno, Gershon Scholem, que afirmó lo siguiente: el arameo zohárico es un dialecto artificial basado en gran medida en una fusión lingüística del Talmud de Babilonia y el Targum Onkelos, pero confundido por la gramática simple e imperfecta de León, por su vocabulario limitado y por su dependencia del lenguaje importado, incluso de lenguas medievales contemporáneas. Observa que estamos en presencia de, primero, una fusión lingüística que contiene términos y conceptos importados de culturas medievales, y segundo, basado en una gramática imperfecta y limitada del arameo. Y es sobre esta realidad que te quieren vender la idea de que estás en presencia de la obra más confiable y segura del misticismo judío. Ni es confiable ni es segura. Esto no significa que el Zohar y la Kabbalah, que del Zohar procede, haya que tirarlo a la basura y haya que quemarlo. Pero significa que no tiene autoridad espiritual para definir
tu auténtica espiritualidad, tu auténtica relación con Hashem y tu auténtico conocimiento de la dimensión interior de nuestra Sagrada Torá. Es una teoría, un modelo de interpretación, pero no es normativo ni es vinculante para ti. Académicamente estudiamos el Zohar con fines educacionales, tanto como estudiamos a Carlos Marx y El Capital o la teoría de la selección natural de Darwin, pero esto no significa que las propuestas de Marx o de Darwin sean correctas y que ahora tengamos que incrementar el conflicto de clases hasta subvertir el control del proletariado sobre la burguesía para crear una sociedad más justa. Porque, entre paréntesis, la historia demuestra que donde quiera que sus ideas marxistas han sido impuestas, lejos de lograr una igualdad de riqueza para todos, lo que ha creado es una igualdad de miseria para todos, excepto para, por supuesto, la cúpula gobernante. De la misma manera, donde quiera que la mística del Zohar se ha establecido, el ADN de la Torá, el corazón mismo de la Torá, ha sido dañado severamente y mucha gente desviada de su auténtico destino profético. Es por eso que hice énfasis en las entregas previas de que tengas siempre presente el verdadero corazón de la Torá, las coordenadas genéticas de la Torá, de modo que tengas los criterios seguros, que tengas a la mano los criterios apropiados para que estés en la posición correcta para evaluar si alguna teoría mística te acerca o te aleja del alma de la Torá. Nunca olvides que Mashiach y la redención son el propósito y el cumplimiento de la creación, la razón por la cual todo esto fue creado, incluyendo tu misma existencia biológica. Si llegaste al mundo como ser humano es por una simple y suprema razón. Has sido elegida por Hashem para ser parte de la redención final, la edad mesiánica, el mundo por venir. Por supuesto, tú respondes a esa elección aceptando o rechazando la oferta, pero nadie puede negarte la marca de Dios que llevas dentro de ti, su aliento, su imagen. Dios te hizo para Él, te marcó para la eternidad y tu alma no tendrá descanso hasta que estés alineado con eso y vivas para eso, trascendiendo cualquier otra cosa a la que te ocupes ahora para ganar el pan con el sudor de tu frente. En otras palabras, independientemente de lo que hagas o a lo que dediques tu vida a Shav ahora, solo será un subproducto del verdadero propósito por el cual fuiste traído a este mundo. Ser parte de la redención final y pasar la eternidad al lado de Dios mismo, Leolam Vaed. El corazón de la Torá, el alma de la Torá, el ADN de la Torá es Mashiach, la edad mesiánica, la vida con Hashem en las edades eternas. Por tanto, toda interpretación a nivel Sod de la Torá, de la dimensión mística o interior de la Torá, siempre deberá buscar eso, escudriñar eso, hablar de eso, apuntar a eso, sin perder nunca su nivel fundacional, simple, literal, el nivel pesado. Mis amigos, no te dejes mover de este principio. Es una recomendación que te hago con todo mi amor, todo mi cariño. Será con Mashiach y con la redención asociada a Mashiach que la rectificación de nuestras almas podrá tener lugar y que va teniendo lugar constantemente, día a día, mediante los 6 canales de elevación espiritual con los cuales Hashem mismo ha dotado al Mashiach para completar su obra, como te mencioné en la clase pasada. Recuerda que son esos 6 canales de energía espiritual que se derramaron sobre Mashiach para ayudarle a cumplir su misión, los mismos canales de energía dados para ayudarte a ti a cumplir la tuya. Será, por tanto, mediante esos 6 canales o fuentes de energía del Espíritu del Santo de Israel que vas a recibir los recursos necesarios para la rectificación de tu alma y el equilibrio apropiado de las realidades opuestas que enfrentas en tu día a día, perfeccionando tu carácter y tu espíritu. Como está escrito en nuestros libros sagrados, la senda de los tzadikim es como la luz de la aurora, que va en aumento más y más hasta que el día se perfecciona.
ese ir creciendo día a día, corrigiéndonos, rectificándonos, ese perfeccionándonos día a día, siendo mejores personas día a día, hasta que finalmente esa rectificación alcance su plenitud en la edad mesiánica, con el evento de la resurrección de los muertos, la eliminación de la fuerza de Yetzer Hará. Y eso es lo que va a hacer ese impacto en nuestras vidas para que podamos llegar a la plenitud de las personas a imagen y semejanza de Shem que hemos sido hechos. Y es por ello que te decía en la clase previa que este es el auténtico misticismo de la Torá. Y debemos ser cuidadosos de no dejarnos engañar por la serpiente antigua como hizo Eva al principio. Y es justamente de esto que nuestros sabios nos advierten con amor, como fue escrito en nuestros libros. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. ¿En qué consiste este engaño de los sentidos, de la percepción espiritual? Piensa en esto. Hoy día se enseña en los medios sociales, a través de la cábala luriana, que procede del Zohar, que la redención vendrá por medio de Mashiach ben Yosef, de Mashiach ben David y del pastor fiel. Y quiero usar la analogía del ADN genético para explicarte lo del ADN espiritual de la Torá. En nuestra generación, como sabemos, se están dando intentos de alteración del ADN, supuestamente, para mejorar ciertos rasgos humanos, con la mira de ver si podemos producir un hombre más inteligente, un hombre con un mejor sistema inmunológico, un hombre con más capacidad de autorregeneración orgánica, entre otras cosas. La realidad es que cada vez que el hombre mete su mano para alterar el ADN diseñado por Dios, los resultados son contradictorios, peligrosos y de dudoso futuro. En vez de crear un hombre más inteligente, podríamos estar creando un monstruo. Y de la misma manera, cuando alteramos el ADN de la Torá, dañamos el plan de redención de Dios, pensando que sabemos más que Dios, o que le podemos ganar a Dios, o mejorar a Dios en su plan de redención. Observa con cuidado, con mucho cuidado, cómo esta idea de que la redención vendrá por medio de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David y el pastor fiel, altera el ADN del Mashiach que tenemos en la Torah y en los profetas. De una unidad estamos creando tres híbridos teológicos, dividiendo al Mashiach único prometido a Israel en tres figuras de redención y en tres fuentes diferentes de redención. Las dos primeras las aporta el Talmud, la última la aporta el Zohar, que sintetiza ese proceso. Y lo que nos queda, ¿qué es lo que nos queda? No es un Mashiach, sino tres. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David y Moshe Reya Neremá, el pastor fiel. De ahí que los 6 lados de Bereshit son en la Cábala, que procede del Zohar, una alusión no a Mashiach, sino a Moshe, esquivando siempre a Yeshua como Mashiach. Es dentro de toda esa confusión que las palabras del rabino Shaul en nombre del Ribi Yeshua son tan a tono y vienen tan apropiadamente para nosotros. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Piensa en esto. Ya desde el primer siglo, viene dándose un movimiento de engaño, de confusión, de artimañas de error, de seducción por una falsa piedad, de emboscada teológica, de fraude místico, de estafa de la verdad, de alteración del ADN, del alma de la Torah, que es Mashiach, la edad mesiánica, nuestra redención final. Eso que comenzó en el primer siglo ha explotado en el nuestro
con el avance de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación modernos que, si bien por un lado es una bendición para promover la verdad, también usado mal podría ser una masificación del error. Y es por eso que necesitas a alguien que el Eterno pone en tu camino como tu coach espiritual para guiarte y protegerte, no sea que pongas tu pie sobre algo que luce sólido y tenga una serpiente debajo. Pensando que estás obteniendo espiritualidad y santidad, en realidad podrías estar obteniendo una falsa piedad que no es diferente, no es muy diferente a la espiritualidad que se observa en otras culturas y en otras expresiones del misticismo de las naciones de las cuales la cábala contemporánea ha importado ideas, ha importado conceptos que nada tienen que ver con la auténtica alma de nuestra Sagrada Torah. ¿Por qué se ha tomado al Hamashiach, único prometido en la Torah, realizando varias funciones en varios momentos de la historia, y se ha transformado en 3 fuentes mesiánicas diferentes? Un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David y un pastor fiel, Moisés, el pastor fiel promovido por el Zohar. Se han dado muchísimas razones. Yo he hablado ya de esto en otras clases, pero la realidad es que al hacerlo así, se procura alterar el ADN de la Torah por una simple razón: esquivar a Yeshua, darle la vuelta a Yeshua, eliminar y descalificar a Yeshua como de lugar. Esa es la verdadera razón. Yeshua les estorba, porque Yeshua reclama absoluta sujeción a su autoridad mesiánica. Y creando un falso Mashiach ben Yosef, un falso Mashiach ben David y un falso pastor fiel, se continúa buscando el control y dominio sobre el ADN de la Torah. Aquí tengo mucho que enseñarte, pero esto lo haremos en otra clase, posiblemente en otra masterclass, para que no tengas que abrumarte con el estudio de cientos de años de investigación teológica, sino recibirlo de forma sintetizada, amena y suficiente, para que conozcas con exactitud de qué trata el davar, el asunto, que es el propósito de una masterclass. Por supuesto, los que quieran investigarlo por ellos mismos podrán hacerlo, solo que les va a costar muchos años de estudio y de investigación y una gran inversión en la adquisición de cientos y cientos de obras literarias para tener una idea de lo que estamos hablando. Mi experiencia, habiendo caminado por más de 30 años entre estas fuentes, es tu ventaja, y por ello acudo al recurso de una masterclass que te permite en relativamente poco tiempo tener una idea completa y académicamente confiable del tema que llama tu atención. Te daré un ejemplo de cómo opera esta agenda pseudo-mesiánica. En vez de aceptar el testimonio de Moisés y los profetas con respecto a la unicidad del Hamashiach, los sabios del Talmud comienzan a enseñar que el Mesías no ha venido y que de hecho podría ser cualquier judío viviente en cada generación. En otras palabras, no es un problema para el Hamashiach ser una persona de nuestra generación, y que esa es la forma correcta como un Yehudí debe pensar sobre el Mashiach. Es decir, Mashiach es un ser humano de carne y hueso, un judío, un gran tzadik, que vive entre nosotros, esperando que Dios le ordene revelarse para redimir su nación y el mundo. Y es por eso que durante los días del Talmud, los sabios atribuían a ciertas personas la posibilidad de ser el Mesías. Una vez alterado este aspecto del ADN del Hamashiach, sucedió que los estudiantes de varias academias de Torah comienzan a racionalizar que la persona del Mashiach llevará el nombre de su maestro. Rav Nachman, otro sabio talmúdico, fue un poco más personal todavía, afirmando que si Dios decidía revelar al Mashiach en ese momento, sería el mismo. Y de esa forma se fue alterando el ADN del alma de la Torah.
Una vez alterado ese ADN sobre la unidad y unicidad del Mashiach, surge un híbrido mesiánico, a saber, en cada generación nace un descendiente de David que está calificado para ser Mashiach para la nación judía. Si esa persona es la elegida de Dios, entonces el espíritu de Mashiach, escondido en lo alto, será despertado y descenderá sobre él. ¿Dónde queda Yeshua como Mashiach en estas alteraciones y propuestas mesiánicas? Queda inhabilitado, simplemente inhabilitado, sacado del juego, descalificado. De hecho, esta alteración del ADN sobre el Mashiach de la Torá y los profetas fue lo que llevó al propio rabino Isaac Luria a afirmar que él era el Mashiach de su generación. Hace aproximadamente 200 años atrás, el rabí Hillel Shkolov escribió un libro llamado Kol HaTorah, que tengo en mi biblioteca personal. Y basado en esa manipulación talmúdica del ADN, del Mashiach de la Torá y de los profetas, se propone que no habrá una sola figura mesiánica, sino 3 figuras distintas, como te mencioné previamente. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David y el pastor fiel. Así que, alterado el ADN, ya no tenemos un solo Mesías con diferentes funciones reveladas en diferentes momentos, que es el modelo bíblico. Y el único que cumple ese requisito, Yeshua Mashiach, sino que ahora tenemos 3 figuras mesiánicas. Y es por eso que nuestro pueblo, engañado por la astucia de la serpiente, lleva 2000 años esperando por la aparición de Mashiach. Y ahora se nos presenta una nueva cepa de esa manipulación genética sobre el ADN del auténtico Mashiach de la Torá. Que en lugar de seguir esperando, nos convirtamos todos en Mashiach, dejando el exilio, haciendo aliyá, y en vez de esperar que venga el Mashiach ben Yosef, como ahora cada uno tiene un aspecto del Mashiach, pues cada Yehudí que se una al IDF, por ejemplo, pelear contra el Amalek de este tiempo y cumplir ese rol mesiánico, esa nueva figura de Mashiach. Y al hacer esto, ya no hay que seguir esperando al Mashiach. No hay que seguir esperando al Mashiach. Porque cada uno ahora es un Mesías, un Mashiach ben Yosef. ¿Dónde queda Yeshua como Mashiach ben Yosef? Queda fuera, descalificado, inhabilitado. ¿Y qué sobre el Mashiach ben David? Pues con la Kabbalah podemos hacer lo mismo y levantar al Mashiach ben David que está escondido en alguna yeshiva o en algún edificio particular en Brooklyn, New York, por ejemplo. ¿Y de dónde se racionaliza que el Mashiach son 3 figuras mesiánicas, no una sola? Aquí está la otra manipulación del ADN del alma de la Torah, afirmando que bíblicamente una persona es un Mesías si está realizando una función ordenada por Dios, profeta, sacerdote o rey, pero no se refiere a una sola persona especial que se espera que llegue en una fecha futura. En otras palabras, que el término HaMashiach no aparece en lo absoluto en la Torah. Así están diciendo. Que el término HaMashiach, no Mashiach, HaMashiach, con el pronombre personal, HaMashiach, no aparece en lo absoluto en la Biblia hebrea. Sin embargo, cuando le muestras por las Escrituras que sí aparece, te responden diciendo que la expresión HaMashiach puede referirse tanto a un profeta, como a un sacerdote, como a un rey, pero no necesariamente a una persona específica que va a aparecer en algún momento específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una alteración del ADN del alma de la Torá, que por un lado excluye a Yeshua como Mesías y por el otro está produciendo falsos Mesías y falsas expectativas mesiánicas. Es justamente de eso que nos advierte el rabino Shaul cuando escribió a una de sus comunidades del primer siglo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. ¿Cuál fue la astucia de la serpiente para engañar a Eva?
Te prometí que te explicaría este davar y vamos a hacerlo ahora con la ayuda del cielo. Si vamos, por ejemplo, al Sefer Bereshit, encontramos a Dios dando orden a la tierra para que produzca árboles frutales, que su fruto está en él. Vamos a ver el texto en Bereshit, capítulo 1, el verso 11. Y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, según su semilla que esté en él. Y fue así. Bueno, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Que la tierra comenzó a producir árboles que producían frutos, pero el árbol mismo y su fruto eran diferentes, no tenían el mismo sabor. Esto fue hecho, lógicamente, para proteger al hombre de modo tal que no interpretara mal la prohibición de que el fruto del árbol no se puede comer. Entonces, si el árbol prohibido y su fruto fueran ambos comibles, ambos iguales en sabor, edibles, Adán pudo haberse confundido y decir: bueno, tengo prohibido comer del árbol, pero no de su fruto, por tanto, comer el fruto está excluido de la orden. Esa es la razón por la cual los árboles y sus frutos son totalmente diferentes en forma y sabor. Sobre la interpretación del mandamiento, vio la serpiente la oportunidad para confundir y engañar a Eva. Ten en mente esto. La prohibición no es comer del árbol prohibido, sino lógicamente de su fruto. Porque el árbol mismo no era comible por cuanto tenía diferente estructura, diferente sabor, no era comible. Y por tal razón, la tierra produjo árboles que producían frutos, pero el árbol mismo y su fruto eran diferentes, no tenían el mismo sabor, para indicar que el árbol no se comía, solo su fruto. ¿Qué dijo la serpiente a Eva? Vamos a ir un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Bereshit, y mire lo que encontramos acá. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Observa, de ningún árbol. No menciona el fruto, no menciona el fruto. Poniendo entonces un mensaje subliminal en la percepción de la mujer que el fruto estaba excluido, que solamente el árbol sin el fruto estaría prohibido. La serpiente no menciona el fruto, solo el árbol, vendiendo así la idea de que el árbol era comible tanto como el fruto, pero que la prohibición era el árbol, no el fruto. Por tanto, comer del fruto no habría significado desobedecer la orden divina. La respuesta de Eva es sorprendente. Verso 2 del capítulo 3. Del fruto del árbol que está en medio del huerto. Observa el orden que ella pone. Del fruto del árbol. Es decir, coloca primero el fruto y luego el árbol. Del fruto del árbol. Pero luego de dialogar con la serpiente, Eva cambia el orden y entonces nos dice el texto bíblico: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero dijo del fruto del árbol y luego dice: y vio que el árbol, poniendo el árbol primero que el fruto. Dicho de otra manera, si ella hubiese visto que el árbol del conocimiento no era apropiado para comer, que solo su fruto era comible, entonces habría estado diciendo que cuando el Eterno ordenó del árbol que está en medio del huerto no comeréis, nunca quiso decir que se trataba del árbol mismo, que no era comible, sino del fruto del árbol, que era lo único comible. Dios no pudo prohibirles no comer de algo que no era comible. Solamente pudo haberle prohibido algo que fuera comible. En este caso, lo único comible era el fruto, no el árbol.
Pero la serpiente, con su astucia, no menciona el fruto, sino el árbol, como dejando entrever que el árbol era comible también, tanto como el fruto, y que la prohibición era el árbol, no el fruto. Recuerda lo que le dijo la serpiente: con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Es decir, menciona el árbol como comible, pero no menciona el fruto. Y lógicamente aquí estuvo la astucia de la serpiente para engañar a Eva, confundiendo el mandamiento. Una vez que Eva acepta la interpretación engañosa de la serpiente, dice el texto que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Al decirnos que la mujer vio que el árbol era también bueno para comer, asunto que nunca fue así, sino que la serpiente la engañó con su astucia, el resto es historia. En otras palabras, la serpiente le hizo creer que cuando Dios ordenó del árbol del conocimiento no comerás, se estaba refiriendo al árbol, no al fruto. Y fue en ese momento que ella toma del fruto y come, pensando que la orden divina excluía el fruto y prohibía solo el árbol, que ahora pensó era también comible, como la serpiente le había hecho creer. La astucia de la serpiente fue confundir la orden de Dios, confundir el mandamiento y hacerle creer a Eva que el árbol era tan comible como el fruto y que por tanto la prohibición era solo no comer del árbol, pero que el fruto estaba excluido. Una vez Eva es engañada por esta astucia de la serpiente, dice el texto bíblico que ella vio que el árbol era bueno para comer. Y no come del árbol, sino del fruto, pensando que solo el árbol era también comible, pero lo único prohibido, no el fruto. Eva fue así totalmente engañada por la astucia de la serpiente. Ten presente esto. Eva entendió desde el principio que el árbol prohibido no era comible. La serpiente le dice lo contrario, que es comible. Ella le cree a la serpiente y entonces descubrimos que hubo un cambio sutil en el ADN del mandamiento. Porque de Eva se dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y aquí está el engaño de la serpiente, un ligero cambio, una ligera interpretación diferente del mandamiento. Así pues, luego de dialogar con la serpiente, hubo una mutación de percepción mental en Java. Primero, había creído que el árbol no era comible, solo el fruto. Pero ahora piensa, con la mente de la serpiente, aceptando que el árbol era bueno para comer también, y por tanto el fruto estaba excluido del mandamiento. Una vez que esta nueva interpretación entra en su mundo mental, aceptando que también el árbol era comible, afirma ahora que cuando Dios dijo del árbol del conocimiento no comerás, estaba hablando del árbol mismo y no del fruto del árbol. Fue en ese momento sutil que la mujer fue engañada por la astucia de la serpiente. Una vez la astucia maligna de la serpiente penetra en la psiquis de Eva, ella cambia el mandamiento, afirmando que el árbol era bueno para comer, cuando desde un principio Dios había creado el árbol y su fruto totalmente diferentes, y solo el fruto era comible, no el árbol de donde brotaba el fruto. Esto es lo que ha venido, mis amigos, y usando esa misma alegoría, es lo que ha venido torciendo la cábala contemporánea que procede del Zohar y específicamente la cábala luriana en relación con el ADN de la Torah y los profetas, sutilmente presentando un concepto del Mesías diferente, un concepto de la redención diferente, un concepto de la expiación diferente, totalmente diferente al establecido por Dios en su Torah y en sus profetas.
Ellos te van a hablar de Mesías, ellos te van a hablar de redención, ellos te van a hablar de edad mesiánica, pero al presentar un concepto del Mesías diferente, un concepto de la redención diferente y un concepto de la expiación diferente, destruye el ADN de la Torah. Soslaya a Yeshua como Mesías, lo inhabilita y lo reemplaza por tres fuentes mesiánicas diferentes que no hacen otra cosa que producir falsos Mesías y falsas expectativas mesiánicas, como ya hemos probado en otras clases que ha ocurrido en nuestra historia, incluyendo al propio Luria, quien, según sus estudiantes, se vio a sí mismo como el Mesías de su generación, llegando incluso a afirmar que si sus enseñanzas fuesen aceptadas en su totalidad, él se revelaría como Mesías ben David. Y no solo esto, esa misma cábala contemporánea, al presentar un concepto de redención diferente, un Mesías diferente y un concepto de expiación diferente, no solo destruye el ADN de la Torah en cuanto a Yeshua como Mashiach, sino que además introduce un sistema de expiación contrario a la Torah, separando de la Torah y de los profetas, y que no tiene ningún fundamento en las Escrituras, sino en la pura imaginación y conjetura de los hombres. ¿Y cuál es ese sistema de expiación diferente? Afirmando que por medio de un modelo de reencarnaciones interminables se puede purificar el alma y finalmente rectificarla sin necesidad del sistema levítico ordenado por Dios para los pecados que pueden ser perdonados según la ley de Moisés, y sin necesidad de algún Mesías sacerdotal, que es el único medio dado por Dios Altísimo para expiar los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés y que son precisamente esas averot los que te impiden tu entrada al mundo por venir. Esto es, mis amigos, la esencia de la cábala que procede del Zohar, del Arizal, y que se enseña hoy día en las redes sociales y que lamentablemente está encandilando con su pseudo espiritualidad, con su pseudo revelación, la biná, la conciencia de muchos. Mis amigos, la dimensión interior de la Torah, la sabiduría oculta de la Torah, el nivel soul del estudio de la Torah no son alusiones a tres Mesías diferentes o a un Mesías escondido en una cueva con Lot o a un sistema de reencarnaciones cíclicas, interminables para la rectificación, corrección y expiación de los pecados. La dimensión interior de la Torah, su ADN, el corazón de la Torah es Mashiach, la edad mesiánica, y la vida con Hashem en las edades eternas. Todo lo demás, mis amigos, todo lo demás que vivimos aquí es preparación para eso, elección para eso y provisión para eso. Por tanto, todo lo que tenga que ver con la corrección y reparación de tu alma está disponible para ti aquí y ahora, no después, no en otra reencarnación por venir, sino aquí y ahora, por Be'ashav. Y solamente aquí y ahora, por medio de lo que ha sido aprobado, de lo que ha sido certificado por Hashem, en la Torah de Moisés, en los profetas y en el testimonio histórico de Yeshua como Mashiach, dando fe delante de todos, vindicando su abodá y su autenticidad mesiánica con haberle levantado de entre los muertos. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que echa mano de lo revelado y certificado por Hashem y pone un cerco de protección para que este fundamento de la Torah, este corazón de la Torah, este ADN de la Torah, nunca te sea arrebatado. Y si por alguna razón has sido arrastrado hacia esas teorías y hacia esos abismos de la Kabbalah no kosher, que hoy sea un día de retorno para ti. Que hoy sea un día de abrir tus ojos, poner freno a esa tendencia pseudomística y redescubrir toda la riqueza que tienes
para lograr tu máximo desarrollo espiritual, tu máxima posibilidad de santidad y espiritualidad por medio del estudio y aplicación de los tesoros escondidos en la verdadera dimensión interior de la Torá, su alma, su ADN, Mashiach, la edad mesiánica y el mundo por venir. Siempre recuerda esto, el nivel primario de Sod siempre será Mashiach, la redención final y la edad mesiánica. Esto es lo medular. Todo lo demás es comentario que ayuda, fortalece y apoya lo medular, pero nunca reemplazándolo ni subvirtiéndolo. Que este sea un momento de revelación para ti, un momento de iluminación, un momento de gracia, que una porción del espíritu de Jogma, de Binah, de Zag, de Burah, Da'at, que una porción de ese espíritu que fue derramado sobre nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, Yirat Hashem, pueda también ser derramado sobre ti. Que repose sobre ti y te ayude a cumplir la tuya, tu misión, en total confianza y certidumbre que estamos completos en Él. Y que todo lo que requerimos para nuestra diaria perfección y elevación y corrección espiritual, ya lo tenemos en el Etz Hayim, en nuestra Sagrada Torah, como está escrito, teme a Hashem y guarda sus preceptos, porque esto es el todo del hombre. Solo falta que lo descubras y lo apliques a tu caso y veas los resultados extraordinarios de las cosas nuevas y maravillosas que Dios tiene para ti, para tu casa, para tus hijos y para toda obra de tus manos. Mis amigos, he puesto hoy un cerco de protección alrededor de esta alma de la Torah. Será tu responsabilidad ahora, primero, ser consecuente con eso, responsable con eso, redescubrir ese ADN de la Torah, esa dimensión interna de la Torah que nos viene dada por la promesa de Mashiach, la edad mesiánica, el mundo por venir. Y segundo, no guardarte esta información solo para ti, sino compartirla con otros y ayudar a otros a mantenerse firmes, sin fluctuar, sin desligarse nunca del corazón de la Torah y de la dimensión interior de la Torah. Mashiach, la edad mesiánica y el mundo por venir. Shalom. Mis amigos, por más de 30 años he venido enseñando sobre el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cientos de miles, millones han escuchado en todo el mundo hispano acerca de esta profecía y están regresando a casa. Ahora más que nunca este mensaje tiene que ser oído. Posiblemente seamos la última generación de esta edad presente y yo no podría solo hacer tan inmenso trabajo. Sin tu ayuda y sin tu respaldo sería imposible. Es por eso que acudo a tu generosidad, acudo a tu conciencia de redención para que en tu mejor ocasión nos envíes tu aporte generoso para sostener esta sagrada misión que el cielo nos ha confiado. No importa si son $1,000 o $100 o $1, todo centavo cuenta en este tiempo final. Y si eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes hemos ayudado a encontrar el camino a casa, con mayor razón, la razón de la gratitud, tu aporte nos permitirá seguir buscando a esas ovejas y acompañándolos en el camino de regreso a Hashem, a su Torah, a su Mashiach, a los caminos de los preceptos. Gracias por no dejarme solo en esta sagrada tarea. Cuento contigo. Juntos podemos hacer lo que separados sería imposible. Gracias y shalom. ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado?
Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales. Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo, y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado. Es cierto que Satanás fue creado, Satanás desde el principio, para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial, procurando destruir a los hombres. Es Satanás, el malo. ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos. Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias e instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Gurion y esta es mi masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.